¿verdad? Niños pueden pasar a culto infantil. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? No, pues se nota. Gloria a Dios. Nos da gusto ver a la hermana Rosy, que ya está con nosotros. Se echó unas vacaciones que ya no le vamos a dar permiso. Todo lo que resta al año ya está restada. Aleluya. Pero qué bueno que ya está con nosotros. Así que abra a la Biblia, Efesios 6, del versículo número 10 al versículo número 20. Cuando lo tenga, si puede decir amén. Gloria a Dios. A los que nos están viendo y los que están aquí, que ya sabemos, ¿verdad? Los de casa, que ya nos vamos a mover muy pronto allá a las instalaciones de la iglesia chequina, ahí entre la Beckley y la Illinois, ¿verdad? Estamos arreglando la transición, todavía no están listos salones, etcétera, pero muy pronto y lo más pronto que podamos movernos para allá. No hay sonido bueno, etcétera, pero vamos a trabajar. Así que para que lo tengan en mente, ¿verdad? No sé si alguien despistado de la iglesia llegó para allá, pero todavía no nos vamos completamente. Amén. Lo tenemos, Efesios 6 del capítulo número 6, versículo número 10 al 20. Vamos a dar lectura actinfonal. Amén. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y cierra Pablo diciendo: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Vamos a seguir meditando la armadura de Dios, lo que es la guerra espiritual, parte número 16. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder estar aquí reunidos en tu nombre, Padre. Ahora te pido, Señor, que hables a nuestra vida, a nuestro entendimiento, Padre, que tu palabra fluya, Señor Dios, como un bálsamo, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Hoy te pido que libertes, transformes, Padre de la gloria, que hoy podamos entender qué tan importante es tu palabra, Señor Santo Dios, como espada, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor Dios. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, amada iglesia? Lo que es la guerra espiritual, la armadura de Dios, parte número 16, ¿verdad? Hermanos, ya vimos el cinturón de la verdad, ya vimos la coraza de justicia, ya vimos las sandalias del evangelio de la paz, ya vimos el escudo de la fe, ya vimos el yelmo de la salvación. Y ahora vamos a ver la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que eso está en el versículo número 17. Y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, hermano, es que toda la armadura de Dios es una armadura para defenderse. Aunque muchos dicen que hay partes de la armadura que son para defensa y una que es para el ataque, que es la espada, no es así. Todas son armas de defensa. De hecho, de la espada que está hablando aquí el apóstol Pablo, no es la espada grande que se mira así en las películas, no, es una espada pequeña
que es como una daga que se usaba cuando ya estabas cuerpo a cuerpo, pero es una arma de defensa, porque ¿cuántos saben que la mejor defensa es atacar? Entonces, pastor, pero usted me acaba de decir que no es para atacar. Sí, esta no es para yo ir a pelear, esto es para defenderme cuando venga el ataque. Toda la armadura está diseñada para defendernos cuando venga el ataque. No está diseñada para yo ir a pelear. Y eso lo quiero aclarar. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos llamados para contención. Ni la palabra se usa para contender. La palabra se usa para predicar y para que gente sea salva por medio de la predicación. Nosotros no estamos, o la armadura no está diseñada para decir, ahora sí ya estoy bien listo, ¿verdad? Vámonos al ataque. No, iglesia, no. Es una armadura de defensa. También la espada es, si me vienen a atacar, me voy a defender. No dijo nadie nada. Mire, le voy a explicar algo. En el Coliseo Romano, iglesia, y eso lo leí yo en un libro que se llama El mártir de las catacumbas, se lo recomiendo, un libro histórico muy bello. Allí explican, iglesia, que cuando a los cristianos los ponían en el Coliseo Romano para pelear, ellos mataban tigres, toros, leones, lo que les echaran. Pero cuando le ponían a un gladiador o a un verdugo, ellos no se defendían. De hecho, ahí cuentan que había un joven que había matado varios leones, varios osos, que dijeron, este es el que va a acabar con los gladiadores. Y cuando salieron los gladiadores, iglesia, él levantó sus manos y él citó la palabra y dijo, yo no puedo matar a alguien que Dios le dio la vida. Y se dejó matar. Eso es lo mismo para nosotros. Nosotros no nos vamos a dejar matar, porque acuérdese que con quién estamos peleando. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldades espirituales en las regiones celestes. O sea, que nuestra pelea es con ellos, pero no los vamos a ir a buscar a ellos. ¿Ok? El cristiano no tiene que perder el tiempo para, le voy a hacer la guerra al diablo, ¿verdad? ¿Dónde? Me voy a meter donde están los brujos y meterle ahí. Hermano, no hay un texto bíblico donde me digan, hermano, que Dios mandó a alguien para ir a hacerle guerra al diablo. ¿Ok? Se predica el evangelio, y cuando uno empieza a caminar con Cristo, por eso yo le dije, el que tiene un minuto de convertido necesita la armadura de Dios, porque tan pronto empezamos a seguir a Cristo, hermano, y decidimos caminar bien, se levanta de todo. Se vienen los pensamientos, se vienen los desánimos, se viene el ataque, se vienen los dardos, se viene de todo. ¿Para qué? Para desanimarlos. Por eso se necesita la armadura de Dios, y tengo que estar yo listo, tengo que estar yo preparado, tengo que estar yo lleno con toda la armadura de Dios. Y una de esas armas de defensa es la espada. ¿Por qué? Porque nos vamos a defender atacando. ¿Y cómo es eso, el pastor? Es cuando vienen a pelear con usted cuerpo a cuerpo los demonios que ya los tiene aquí, hermano, bufando, riéndose, etcétera. Usted no se va a quedar ahí nomás, no, va a sacar la espada para defenderse de ellos. ¿Y cuál es esa espada? La palabra de Dios. Aquí, hermano, el apóstol Pablo usa la palabra logos, la palabra rema, la palabra rema, no usa la palabra logos. Y eso se pone pero bien interesante, ¿verdad? Espero acabar. Y como no dice amén, hermano, yo creo que no voy a acabar. Mire,
Hay dos palabras que se refieren en la Biblia, dos palabras griegas que se refieren a palabra. La palabra logos y la palabra rema. ¿Qué es la palabra logos? La palabra logos es toda la Biblia. Toda la Biblia hablada por Dios, inspirada por Dios. Por ejemplo, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, ¿verdad? Que en el principio era la palabra, que es el verbo, pero ahí usa la palabra, en el principio era logos, que es la palabra. Y la palabra rema, hermano, prácticamente es la palabra revelada, individual, o palabras o dichos o declaraciones particulares. Es la definición prácticamente. O sea que la palabra rema es la palabra cuando ya le habla a la persona. Por ejemplo, ¿cuántos tienen un texto favorito? Y es su texto. Y usted dice, este es mi texto. ¿Por qué? Porque fue con el primer texto que Dios le habló. Y lo atesoró. Y usted lo tiene ahí, ¿verdad? Y si usted dice, a mí todavía no, necesita el rema de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es el rema? Cuando usted ya entiende la palabra. Ese es el rema. Hay predicadores que dicen, agárrate porque ahí viene un rema de Dios. Esas son payasadas. Porque es la palabra revelada para él, pero no necesariamente es revelada para usted. La palabra rema es cuando usted dice, Dios me habló. Dios me habló. ¿Por qué? Porque esa palabra era para mí. Ese es el rema, que ya estaba en logos. ¿Lo entendió? Dígame, pues. Ya estaba en logos, que es Dios, pero la palabra rema es cuando ya la entendió. O sea que logos es una palabra objetiva y rema es una palabra cuando ya es subjetiva, que usted ya la agarró, la entendió, ¿verdad? La entendió. Wow. Eso decía la Biblia así. Wow. Gente me ha dicho, pastor, yo necesitaba oír esa palabra. El domingo se acercaron un par de morenitas y me dijo, yo necesitaba oír esa palabra. Eso se llama rema. Ya estaba aquí, pero se le reveló. Es más, a veces nosotros leemos la Biblia y no la entendemos y de repente la vuelve a leer y ¡ay! Y más cuando estamos pasando por algo. Aleluya. Más cuando andamos caminando, iglesia, y de repente usted necesita una palabra y viene, hasta uno agarra aire, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la palabra rema. Aquí dice, ¿verdad?, que es la palabra, dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, tomar la espada del Espíritu, que es el rema, así sería la traducción, de Dios. ¿Por qué es la espada del Espíritu? Porque ¿quién es el que revela la palabra? El Espíritu Santo. Toda la palabra es inspirada y útil. ¿Para qué? Para corregir, para instruir, etcétera, etcétera. ¿Quién la revela? El Espíritu Santo. Por eso es la palabra del Espíritu. Y cuando la palabra es revelada en el hombre, de allí uno no se tiene que salir. Porque es mi palabra, es lo que Dios me habló. Y va a venir el golpe, pero usted se acuerda de la palabra que usted ya entendió o ya entendimos. Esa es la palabra rema. ¿Por qué es tan importante la palabra rema? Porque cuando venga el ataque del enemigo, usted tiene que defenderse, pero con lo que es la fe, que es la palabra.
Ya vimos que el yelmo de la salvación, usted va a tener ese casco, aleluya, que en sí es que usted no va a estar pensando en lo malo, o no vamos a estar pensando en el pecado, sino lo que es en la palabra de Dios. Aquí, hermano, es de que cuando venga el embate, yo me voy a tener que defender con la palabra. Mire, quiero que vaya conmigo rápidamente a Mateo capítulo número 3, versículo número 13. Y vamos a ver cómo actúa el enemigo. El enemigo actúa igual. Ya se lo demostré la otra vez, que como tentó a Adán y Eva, tentó a Jesús. ¿Alguien dijo amén? Voy a tener que volverlo a predicar, Elizabeth. No, ¿verdad? Elizabeth dijo amén. Entonces ya se la salvaron por Elizabeth. Pero miren, Mateo 3:13. Miren lo que dice la palabra del Señor rápidamente para avanzar. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, ¿para hacer qué? Por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué hacía el Señor? ¿Qué hacía el Señor? Cumplir toda justicia. Mire qué bello es eso, ¿verdad? ¿Y por qué es bello es eso, iglesia? Porque tenemos que cumplir lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Muy pocos amenes. Tenemos que cumplir lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Él vino a cumplir toda justicia. Por eso le dijo a Juan: tranquilo, Juan, se tiene que cumplir. Cuando se cumple toda justicia, entonces hay un cambio. Seguimos el relato. Entonces, ¿qué dijo? Le dejó. 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí, los cielos fueron ¿qué? Y el Espíritu de Dios, que descendió como paloma y venía sobre él. Pero mire lo que dice el versículo número 17. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. Cuando Jesús obedeció, se oyó una palabra del cielo. Esa palabra, iglesia, es lo que oyó Jesús. Oyó los que estaban ahí. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo testificaron. Pero ¿quién cree que también lo oyó? Cuando Dios nos habla, ¿quién cree que también está ahí de chismoso? Ah, mira, ya se le reveló palabra. ¿Y dónde cree que va a ir el ataque? ¿A lo que usted cree? Dios no me va a venir, hermano, a mí a pegar donde Él sabe que yo no conozco. Él va a venir a moverme el cimiento. ¿Por qué le digo? Vaya rápidamente ahí a Mateo 4. Vamos rápido ahí a Mateo 4 y lo va a entender. Lo tenemos, 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. El diablo esperó hasta que Jesús estuviera débil. Al diablo, hermano, no lo vamos a apantallar con el ayuno. El ayuno es para beneficio de nosotros. O sea que, pastor, entonces no ayuno. Ay, gloria a Dios. No. Tiene que estar fortalecido espiritualmente. Para eso es el ayuno. No quiero meterme tanto ahí. Pero cuando él ya tenía hambre y tenía 40 días y 40 noches,
Dice el versículo número 3. Y vino el tentador y le dijo. ¿Qué le dijo? Bueno, no me respetó la coma. Si eres ¿qué? ¿Y qué se había oído en el versículo número 3? Este es mi hijo amado. ¿Y dónde vino el golpe? Si eres el hijo de Dios. Aunque Dios ya te lo había dicho, Él lo va a poner en duda. ¿Y cómo lo va a poner en duda? Di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el hijo de Dios, ¿verdad? Entonces de repente usted, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de repente el diablo le habla y le dice, pon un negocio, si es que Él te fortalece. Y ahí va usted, sí, le voy a dar una cachetada al diablo. Y sale usted cacheteado, porque no consultó si era de Dios o no era de Dios. Y todo lo que le diga al diablo, pues no lo haga. Nadie dijo amén. Santo Dios. El golpe va a venir en lo que nosotros creemos, en la palabra de Dios. Porque esa era la palabra de Dios. Este es mi hijo amado. Y lo primero que hace el diablo es, si eres el hijo de Dios, y luego en qué lo atacó, en lo que necesitaba Jesús. Tenía hambre. Es como, por ejemplo, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Espero que no se me ofendan, ¿verdad? Pero por ejemplo, hay jóvenes o señoritas de la iglesia esperando casarse. Y están esperando hacerlo como dice la Biblia, ¿verdad? No en yugo desigual, con gente, una persona cristiana. Pero ya ve que están pasando los días, los años, ¿verdad? Y pasa otro año. Y ya siente que se va a quedar para forrar Biblias. Y no le crea la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Mejor voy a ir a buscar por allá, a ver qué hay. ¿Sabe qué me dijo una persona? ¿Verdad? Yo le dije, mira, guárdate con Dios y todo. Dijo, no, yo tengo que ir a buscarle. ¿Verdad? Dije, ¿a otra iglesia? Dijo, no. A ver dónde hay. Dijo, para donde pele la chancla, o no sé cómo va ese dicho, me lo dijo. Para donde apunte la chancla, algo así dijo. Y terminó con prostitutas y soltero. Y yo le dije, guárdate, busca de Dios. Dios tiene una mujer buena para ti. Pero fue y la buscó a un bar. Y cuando yo estaba enamorado se dio cuenta cuando le cobró, dijo, págame. Dijo, ¿qué? ¿No me amabas? No, yo cobro, págame. Estoy dolido en mi corazón. Le dije, ¿qué andas haciendo ahí? Entonces, fíjese, usted la persona necesita algo y viene el ataque. No, pues es que allí en Casa de Refugio pues no hay nadie. ¿Ah? ¿Será que aquí me lo vas a mandar Dios? Usted no sabe cómo Dios va a actuar. Pero qué bonito es decir, yo voy a creerte. Porque dice la Biblia que tú tienes un siervo de Dios para mí, aleluya, mi ayuda idónea, o yo voy a hacer la ayuda idónea, aleluya, y yo sé que no me voy a unir a yugo desigual, que Dios tiene algo para mí. Ya dijeron amén, lo entendieron, ya se hizo rema, aleluya. Así ataca el enemigo. Cuando no tenemos dinero, iglesia, y no hay suficiente dinero, y ¿qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿Y cómo le voy a hacer con tantos biles? No. Dejo los cargos, dejo los privilegios, dejo todo. Tengo que trabajar, si no me voy a morir. La Biblia dice que me voy a morir de hambre. Que el que no trabaje, que no coma. Ahora sí, muy bíblicos. Y diciendo Dios, busca el reino de Dios y su justicia. Amén, aleluya. Y todo va a venir. Pero busca. Mantengámonos en la palabra.
Así es como uno se mantiene en la palabra, porque va a venir el embate a la palabra que nosotros ya entendemos. Lo vio aquí claro con Jesús. Sigue el relato. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, que también usó la palabra rema, que sale de la boca de Dios. Jesús e iglesia pudo haberle dicho: Satanás, tú sabes quién soy, get out of here, y ya no me molestes, vete para allá. Dijo un predicador, dijo: hasta el diablo lo pudo haber convertido en cuernitos y le echa mermelada y se lo echa con un café, porque él tenía todo el poder. Pero Jesús, iglesia, sabía cómo defenderse del enemigo. El ataque del enemigo es que Jesús sacó la palabra rema, aleluya. Y Jesús ya entendía que no solo de pan iba a vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, aleluya. Así es como vive el cristiano, de lo que está comiendo, de lo que está viniendo, aleluya. Y así se defiende. Y si usted se fija, por cuestión de tiempo, las otras dos tentaciones, también el Señor, iglesia, se defendió con palabra. Si usted sigue leyendo, también el diablo le citó la palabra. Le citó la palabra. Cuando a veces usted le citan la palabra, lo quieren amarrar. Y no es así. No es así. Yo, hermano, en este tiempo he visto cuando me avientan la palabra para quererme manipular, para quererme ganchar. Pero hay palabra para palabra. Un día me habló un pastor llorando. Perdón, no me habló, estábamos en campaña, porque había almas que salvar. Y cuando estábamos en campaña, de repente vi que se acercó un diácono con el pastor, le dijo algo y se fue el pastor, y luego se levantaron los 7 del Cenedril, ¿verdad? Y fueron tras de él allá, ¿verdad? Los diáconos, y de repente salieron, ¿verdad? Y salió el pastor todo así con la cabeza. Y Dios habló y todo muy bello. Y al finalizar, cuando estábamos comiendo, le dije: ¿qué pasó, pastor? ¿Todo está bien? Sí, hermano, sí, hermano. Y le dije: todo va a estar bien, pastor. ¿Qué le reveló Dios? Le dije: nada, hermano. Yo pude haberle dicho: yo sí vi una visión, ¿verdad? Como le hacen los de ahorita. Yo vi una visión. Y no, le dije: yo vi, ¿verdad? Cómo se fue y regresó. Ay, están muy observador. Le dije: sí, por no decirme chismoso, pero sí, soy muy observador. Me dijo: es que les pedí permiso a los diáconos que me dejaran ir a ver a mi padre que está agonizando. Yo acabo de ir hace un mes, regresé, pero tuve que volver a salir y les tuve que pedir permiso. Y yo estaba comiendo y dije: bueno, ¿usted qué opina? Le dije: gracias, estaba esperando eso. Primero, ¿por qué les va a pedir permiso? Y se quedó. ¿Por qué? Porque aquí mandan ellos. Y le dije: no, aquí manda Cristo. Amén. 2, ellos no mandan, usted manda. Y se quedó. 3, ¿por qué salió triste? Porque un diácono le dijo, porque 6 le dijeron: vaya, pastor, y uno dijo: no. Porque también le dije: ¿y qué dijeron la mayoría? Que fuera. Le dije: gana, la mayoría gana. Aquí y en México, aleluya. La mayoría gana, le dije. Váyase. Dijo: es que lo arrinconó con una palabra. Fíjese. Le dijo: dice la Biblia, pastor, allá si usted se va, allá usted y Dios. Dice la palabra de Dios que el que no dejaré padre, madre, esposa, hijos por mí, no es digno de mí. Y usted está dejando a su rebaño sagrado. ¿Qué tan sagrado el diablo ahí hablando? Al rebaño sagrado. Dije: ¿las Chivas? No. Al rebaño, los de fútbol saben lo que estoy hablando, aleluya. Pues se rió José. Al rebaño, dijo, por irse a ver a su padre, usted no es digno del reino. Es más, ni debería ser pastor. Y dijo: y si usted se va, le doy las llaves.
Le dije, ¿no se las agarró? Ay, pastor, le dije yo. ¿Por qué? Le dije, yo le había agarrado las llaves. Le dije, gracias, hermano, Dios le bendiga. Ya se quitó una piedra menos. Esos son los consejos de su pastor para otro pastor. Y ella me dijo, entonces le dije, hermano, está fuera de contexto el texto. ¿De qué está hablando Jesús allí? De la prioridad. Y nada tiene que ver la familia, iglesia. ¿Qué está diciendo ahí? Que si mi esposa me dice no, de repente un día se enchamuca y me dice no, ya no vamos a hacer más iglesia y ya no nada, pues yo tengo que decir, allá tú, mi amor, yo tengo que seguir a Cristo. A eso se está refiriendo la palabra de Dios. No se está refiriendo a que yo tengo que ir a despedir a mi papá. Oiga, le dije, pues él ya no tiene padre, usted sí. Dijo, ¿puede hablar con él? Le dije, hermano, yo no que tengo que andar hablando. Pero mire, mañana usted dígales que se va a ir. ¿Y qué cree que le va a decir? Le va a dar las llaves. ¿Y qué cree que usted va a hacer? Agárreselas y dígale, gracias, hermano. Usted se está yendo, no lo estoy corriendo. Y déjelo sentado en acta. Hermano, salió el pastor, hermano, el día sábado danzando, hermano. Y dije, aleluya, ¿qué pasó, verdad? Y yo rápido acabé esa predicación, hermano, porque quería saber el chisme, verdad. Y cuando acabé le dije, ¿qué pasó, hermano? Dijo, usted es profeta. Le dije, ¿por qué? Porque pasó, se enojó, me dio las llaves y yo se las agarré y él se quedó así como, ¿me las va a agarrar? No, usted me las está dando y yo se las estoy agarrando. Dios le bendiga, hermano. Y sí, yo lo vi que salió y ya después supe quién era porque salió bien enojado, hermano. ¿Y sabe por qué me di cuenta el domingo? Porque se puso todos los anillos, todas las cadenas y todas las cosas habidas y por haber, ¿verdad? Se parecía a uno de esos de que salía en novela con muchas, ay, hermano, no le digo, ¿verdad? Y se miraba, ¿verdad? Y yo lo vi rápido y andaba presumiendo todo así como diciendo, mira lo que dejaste ir. Yo le dije, hermano, qué bueno que se deshizo de esa persona. ¿Por qué? Porque también el enemigo va a usar la palabra torcida para manipularlo o para poder nosotros, hermano, hacer lo que queramos hacer. Déjeme decirle, la palabra de Dios no es para manipular, aleluya. Por eso usted no ande usando las palabras con sus hijos de decirle, te va a castigar el Dios y te vas a ir al diablo, al infierno, hermano. ¿Sabe cuál es el error de nosotros cuando estábamos recién convertidos? Que cuando nuestros hijos se portaban mal, los mandábamos a orar como si fuera un castigo. Hasta que Dios nos habló y dijo, hey, no es un castigo. ¿Y ellos qué decían? Veían la oración como un. Y no es así. Con la Biblia no se manipula. La palabra de Dios se predica y el que va a entender y el que no va a entender no va a entender. Pero ¿cómo nos vamos a defender? Con palabra. Con palabra. Le dije al pastor, tenga cuidado con los contextos. Ya cuando entendió, ¿y qué cree que me dijo el día sábado? Porque eso fue el viernes, hermano, y luego el sábado y el domingo llegó Huicho Domínguez, que era el padre hermano, ¿verdad? Pero aleluya, cuando me dijo el sábado, me dijo, estuve toda la noche leyendo el contexto. Y tiene toda la razón. Y hasta traía ya puntos por si el hermano se le oponía. Ya no se le opuso. Porque le dije, ya agárrese, porque pudo haberle sacado otro texto. Y no necesariamente porque lo cita cualquier persona quiere decir que está en lo correcto. De ahí han salido sectas, iglesia. Gente se ha manipulado. Me acaba de decir una persona, la iglesia bautista ha sido la más defensora de la palabra y todo. Le dije, no, amén. Históricamente sí. Dije, pero la iglesia bautista fue la que se oponía que se aboliera la esclavitud. ¿Y con qué usaban ellos para defender la esclavitud? La palabra. La usaban para tener a la gente esclava. Porque no es como nos la apoyan a predicar, iglesia. Por eso la iglesia, los bereanos, hermano, los de Berea, dice que consultaban todo lo que Pablo decía conforme a las escrituras. Decía algo el apóstol Pablo y decía, vamos a ver si no se está saliendo del hilo. Porque así tenemos nosotros que estudiar la palabra, tener cuidado con la palabra.
palabra. Y ya el hermano se me quedó mirando, o sea que la iglesia bautista está mal. Dije, no me malinterpretes. Te estoy diciendo que no es la iglesia bautista la que preservó la palabra. Dios es el que persevera la palabra. Dios no necesita de una institución, aleluya. Dios no necesita de un hombre, aleluya. Dios hace y deshace como Él quiera, aleluya. A Dios la gloria de la gente que ha usado, a Dios la gloria por esas instituciones, pero ellos no fueron los encargados, aleluya. El Señor va a tener cuidado de los suyos, aleluya. Por eso le digo, uno tiene que estar bien armado con la palabra. Aleluya. Pero con la palabra lo pueden torcer. ¿Cómo se hace rema algo en mi vida? ¿Cómo yo voy a entender la palabra? ¿Qué tengo que hacer yo para estar armado con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? Una cosa tenemos que hacer. Tenemos que leer la palabra con atención y en oración. ¿Qué es leer la palabra con atención y en oración? Es que tenemos que leerla para entenderla, no leerla como si fuera un libro más. Y hay gente que me dice y me ha dicho, y yo se lo creo porque a mí me pasó al principio, es que no le entiendo. Es que tenemos tanta cosa aquí adentro, iglesia, que uno tiene que empezar a limpiarla. ¿Y quién quiere que la va a limpiar? La palabra. Pero tenemos que seguir leyéndola. El hermano Ricardo Paredes, que está en la presencia de Dios, y le doy gloria a Dios porque hablaba con una persona hace poco de mis inicios, y yo le decía, en mis inicios yo quería aprender mucho, pero sabía escuchar a la gente. Y unos se me quisieron oponer y otros fue de gran bendición. Y él fue de gran bendición porque yo le dije, no avanzo. Y el reto era leer la Biblia en un año. Y no avanzo. Y me dijo, mire hermano, se tiene que leer pausadamente por estudio, se tiene que leer devocionalmente, que es, leo un versículo, un capítulo, trato de entender, ese es un devocional, pero también lo tiene que leer de corrido para tener una visualización general. Y yo, que la tengo que leer de dos maneras. Dijo, sí. Usted se va a querer ahí quedar, pero sígale leyendo y después regrésese para entenderla. Y fue de gran bendición para mi vida. Mire lo que dice Mateo 13:18. Nadie dijo amén y lo voy a tener que explicar, ya ve. Si usted me dice amén, con atención y oración, ya estuviéramos en el punto número 2, porque apenas acabé la introducción. Hoy me voy a desquitar porque el domingo, iglesia, tuve que mocharle al mensaje cuando vi el reloj y dije aleluya, pero dije hoy es la mía. No se crea, no se va a asustar, ahorita acabamos cuando termine. Mateo 13:18. Oiga lo que dice. Oíd pues, habló en parábola, habló del sembrador, y Jesús interpreta lo que era la parábola del sembrador. Amén. Por cuestión de tiempo tengo que recortarlo. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la ¿qué? Viene el malo y arrebata lo que fue. ¿Oyó? ¿Lo vio claro? No lo dijo amén. Mira, ¿qué es la palabra rema? Lo que usted oyó. Pero la tiene que entender, porque si no la entiende, viene el enemigo y se la roba. ¿Por qué se la roba? Porque él sabe que va a ser de beneficio para su vida en su caminar. En su caminar. Porque yo me acuerdo del primer texto que Dios me habló, pero también me acuerdo del segundo texto y después me acordé del tercer texto, aleluya, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque va uno entendiendo la palabra y uno va caminando. Pero aquí dice bien claro, ¿verdad? No la entendió y viene el malo y lo arrebata lo que sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
Qué triste que usted diga, ay, Dios me habló bien bonito en la iglesia. ¿Y de qué fue? ¿Cuál fue el texto? Pero estuvo bonito. ¿Por qué? Porque se cayó la gente, porque gritamos, porque sentimos la presencia de Dios. Gloria a Dios por todo eso. Pero ¿dónde está lo que fue sembrado en su corazón? Llegó el maligno y se lo quitó. También sabe cómo lo quita. Cuando no lo entendemos bien, que anda por ahí como votando. De repente viene una tentación y se fue. Se lo arrebató. Dice, esos son los que estaban junto al camino. Pero mire lo que dice el 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100 y al 50 y al 30 por uno. Por eso la palabra se tiene que leer con entendimiento y en oración, porque el que va a revelar la palabra es el Espíritu Santo. Cuando usted la oye y la entiende, cuando nosotros entendemos algo ya no se le va a olvidar. Porque si entendemos algo y no lo hacemos y lo hacemos a nuestra manera, la Biblia eso le llama necio. ¿Por qué necio? Porque hacemos lo que queremos, no lo que dice la palabra. Dice, y la entiende, y entiende la palabra. Ya la entendí, la oí, la entendí. Pero ¿cómo sé, hermano, que va a dar fruto? Cuando la haga, cuando la ponga por fe, por obra. Ahí es cuando usted va a decir, wow, porque ya voy caminando. Mire lo que le dice, lo que le dice Jesús a Pedro. Pedro le dice, si eres tú, manda que yo camine. Y dijo, vente. Y Pedro caminó, ¿verdad? Pero cuando vino toda la tempestad, empezó a ver todo y se hundió. ¿Por qué? Porque se desenfocó del Señor. Cuando nosotros ponemos por obra la palabra, iglesia, ahí sí le puedo decir que está cacheteando al diablo. Le está dando una paliza a su carne y le está dando un testimonio al mundo. Cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando la ponemos por obra, cuando empieza a dar fruto. Porque si no da fruto, iglesia, es algo que entendemos y nada más lo tenemos ahí guardado. ¿Y para qué? Nada más para que digan que yo sé, pero no da fruto. Es como la gente que me ha tocado en la calle que dice, oh, yo te puedo enseñar de este versículo porque yo fui a un estudio y están tomando. Me he topado varios. Porque no hay un fruto. Pero el que la entiende va a dar el fruto. Entonces la palabra se tiene que entender. Mire lo que dice el Salmo 1 del 1 en adelante. Salmo 1 del 1 en adelante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado el que no anda en lo malo, sino que mejor está meditando en la ley día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Alguien me ha dicho, ¿cuál es la clave de la prosperidad? Medita en la ley de día y de noche. ¿Por qué? Porque si no, esa prosperidad se va a hacer tu Dios. Después ya empieza la avaricia, después ya empieza el deseo de poseer más, de tener más, de querer más, de todo, iglesia. Y hay gente que no lo ocupa, que no lo disfruta, que no nada. ¿Por qué? Porque está fuera de lo que es
cómo se tiene uno que enriquecer, uno cómo tiene que ser prosperado en todos los caminos. Por eso la Biblia, hermano, yo siempre le he dicho que es como 20 calles que caen a la misma, aleluya. Por eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento: buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Pero en su ley medita de día y de noche, y va a tener firmeza, y será como un árbol. Dice el 4: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en congregación de justos, porque Jehová conoce el camino de los injustos, mas la senda de los justos, perdón, mas la senda de los malos perecerá. Así de claro. Por eso nosotros tenemos que meditar la palabra día y noche, pensarla, amarla, atesorarla. 2, tenemos también que ponerle atención a la palabra predicada. No solamente tengo que meditar, sino también tengo que estar atento a lo que estoy oyendo. ¿Sabe que una de las cosas más tremendas es que usted puede estar aquí, Dios puede tener una palabra, pero no la entiende? ¿Por qué? Porque ya está pensando en otra cosa. Y no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que cuando estoy ahí es cuando soy más atacado en pensar un montón de cosas. Y me acuerdo que tengo que pagar un bill, y me acuerdo que no le hablé a aquel, y me acuerdo que no sé qué, y me acuerdo que no sé qué. Soy tentado en mandar textos que los he mandado a veces porque uy, no se lo mandé, y qué casualidad que es cuando ya estoy aquí en la iglesia. Cuando estoy allá iglesia viendo Chisme Book, ni me acuerdo, pero estoy aquí. Hasta ahorita vengo, ¿por qué? Porque me acordé que dejé los frijoles puestos. Aquí de todo se viene a la cabeza. ¿Por qué? Porque es necesario poner atención a la palabra de Dios. Dice aún la Biblia, ¿verdad?, que son sabios aquellos que dice: cuando entres a la congregación, vente a lo más enfrente, porque a lo más atrás hay más distracción. Yo hay veces que me sentaba mero atrás, hermano, y miraba las moscas, miraba los piojos, miraba, y a mí me distrae mucho. Y más porque yo soy muy observador. Y cuando estoy ahí enfrente, iglesia, estoy ahí, me están dando todos los trancazos ahí de lleno. Y es bonito. Mire lo que dice Gálatas 3:3. Gálatas 3:1. Gloria a Dios. La palabra predicada. Perdón, vamos primero a Romanos 10, 14 y 15, y luego Gálatas 3:1. Romanos 10, 14 y 15. ¿Lo tenemos? Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo la palabra va a ser rema en mi vida, verdad? Leyendo la palabra con atención. Y Dios me va a hablar allí, iglesia. También con la palabra predicada, ¿verdad? De repente va a decir algo alguien, hermano, y va a ser algo rema en mi vida. Dice Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual ¿qué? No han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo van a creer la gente si no hay quien les predique? ¿Cómo va a haber salvos en medio de la predicación si no va a haber atención? Cuando esté esto en la iglesia, no se distraiga. Trate de no distraerse. De hecho, mientras se está predicando aquí, hay hermanas orando ahorita aquí.
pero allá hay un cuartito de oración. Amén. Aleluya. Y ya les dije, van a tener que empezar de perdido de 2 en 2 para empezar, para que estén orando por la palabra. ¿Por qué? Porque es muy peleada. Así es. Cuando me empezaron a invitar a predicar, iglesia, aquí está mi esposa, aquí están mis hijos de testigos, se nos levantaba de todo. Y no solamente se nos levantaba, se nos sigue levantando. Llegamos a ir a campañas sin carro, llegamos a ir a campañas, hermano, sin dinero, sin fuerzas, enfermos, con problemas. Cuando antes de que me hablaran para ir a dar una campaña o ir a predicar a una iglesia, me daba cuenta. Al principio no me daba cuenta, pero después me daba cuenta. ¿Por qué? Porque era muy atacado. Venían pensamientos, venían distracciones, venían problemas con la familia, como que todo empezaba a hacerse medio raro. Yo decía, ¿qué está pasando? Y a los días, hermano Chavira nos trae una campaña, puede venir a predicar un día, etcétera. Y yo me daba cuenta. ¿Por qué? Porque el predicar el evangelio, iglesia, no es cualquier cosa. El enemigo va a querer pelear, iglesia. Mire, hermano, yo le puedo decir chistes, le puedo dar charlas de motivación, iglesia, porque usted salga pero bien contento, iglesia, que usted se sienta el campeón, aleluya, y que usted se sienta como más que vencedor, ¿verdad? No por medio de aquel, sino por usted, porque lo que hacen ahorita es levantarle el ego, levantarle lo que usted trae, aleluya. Pero qué difícil es predicar la palabra y que la predicación llegue a la persona, aleluya. Y hermano, no es nada, pero no es nada agradable para el oyente oír la palabra. Quieren oír de todo, pero menos la palabra. De hecho, sabe que en algo que tengo por ahí para estudiar, me llegó de repente una notificación, me da videos para predicadores ¿cómo decía? Contemporáneos, porque disfrazaron la palabra de decir modernos. Y le cliqué, ¿verdad? Clac. Vamos a ver cuáles son los consejos de esta gente, ¿verdad? ¿Y sabe cuál era el punto número 1? Cita un texto bíblico y la gente ya está cansada de oír la palabra. Llénate de historias, llénate de ejemplos y de aplicaciones, para que puedas llamar la atención de la nueva generación que se está perdiendo por gente religiosa que solo habla de la palabra. Yo me fui para atrás. Yo dije, ¿quién es el que nos va a salvar? La palabra. La palabra. La palabra predicada. Usted cuando invita a una persona no le invitó porque dijo, ven, mira, acá te van a sacar los chamucos. No, acá necesitas a Cristo, aleluya. Y cuando Cristo viene, la enfermedad se va, aleluya. Los demonios salen corriendo, aleluya. Pero tenemos que predicar, dijo Pablo. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Esa es nuestra predicación, iglesia. Cristo. Pero ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Por la predicación de la palabra Dios me va a hablar. Gálatas 3, ahora sí, del versículo número 1 al versículo número 3. Oh, Gálatas insensatos. ¿Sabe qué es la palabra insensato? Es una palabra compuesta que de ahí viene la palabra sin sesos. O sea que no piensa. Oh, Gálatas insensatos. Le puedo poner cabeza dura, cabeza hueca. Aleluya. ¿Quién os fascinó para no qué? La palabra. Para no obedecer, perdón, a la verdad. Que a vosotros ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado.
Pablo ya se los había presentado. ¿Y cómo que se los había presentado? Mira, te presento a Jesús. No, se los predicó. Y le está diciendo, ya te lo prediqué a este crucificado y todavía andas creyendo que Cristo no va a resucitar, porque ese era el tema de los de Gálatas. ¿Va a resucitar? ¿No va a resucitar? No, la resurrección, sí, la resurrección. Por eso está diciendo el apóstol Pablo, diciéndoles, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? Esto solo quiero saber de vosotros. Mire, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, ¿yo cómo tengo que venir? Tengo que venir a oír con fe. ¿Qué es oír con fe? Oír creyendo. A mí no me crea lo que yo le digo. Yo le digo, crea lo que dice la palabra. Cuando yo le predique la palabra, crea la palabra. Me dijo un hermano aquí de la iglesia, dijo, pastor, es que, y me la quiso sacar por un lado y le dije, hermano, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho en su vida? Llevarlo a la palabra, llevarlo a Cristo. ¿Qué más quiere? Si quiere que vaya y le cambie el pamper, ¿verdad? Y le dé su tetero, ¿verdad? Con lechita, pues se la puedo dar. Pero págueme, porque ese ya se le paga a un babysitter. No es babysitter, ya me lo corrigieron. Babysitter. Págueme, porque para niñeros tienen que pagar, ¿verdad? A mí el Señor me llamó a predicar la palabra, a llevarlo a Cristo. Y fíjense que me dijo, gracias, porque sí, ¿verdad? Me ha llevado ahí. Le dije, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere? Aleluya. ¿Qué más quiere? Si lo estoy llevando a la fuente, el que tiene todo. Ahora, yo no le estoy diciendo, ¿verdad? No me hable, no me diga nada, no, que usted se las va a arreglar. No, para eso estamos, para ayudarle, iglesia. Pero no dependa de mí, dependa de Cristo, aleluya. Sí, el Señor nos mandó a orar los unos por los otros, a ayudarnos, iglesia. Yo estoy aquí para darle un consejo, ayudarlo en lo que yo pueda ayudarle. Para eso estamos aquí, aleluya. Pero ya para todo, iglesia, nosotros tenemos que entender que Cristo es aquí el que manda. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Creíste por lo de las obras de la ley o creíste por haber oído la palabra? Oír con fe. Tan necios sois, habiendo comenzado en el espíritu, ahora habéis acabado por la carne. Porque como me doy cuenta que me estoy desviando, cuando comienzo bien y me estoy yendo a la carne, ahí hay un error. Por eso yo no entiendo, ni entenderé, ni quiero entender. Porque me aferro a la palabra. De cómo iglesias donde hubo un fuego, donde hubo palabra, de repente ya están en el mundo. No lo entiendo. De cristianos, hermano, bajo un fuego, aleluya, ya tomando y haciendo lo que. ¿Por qué? Porque de repente un loco lo dijo. Alguien torció la palabra. Así es. Aleluya. A mí me da pena. Me duele. Yo no entiendo. Porque el que empezó en el espíritu no puede acabar en la carne. Así es, amén. ¿Cómo? No hay lógica. ¿Cómo puedo llegar? ¿Cómo puedo ir a donde Dios me sacó? ¿Cómo puedo ir a una persona que me diga, ámate como eres? Dios así te ama. Dios así te quiere. Así te creó. Así lo han dicho. Dios así te creó. ¿Entonces para qué vino Cristo? Si yo necesito cambiar. Así me ama, así me creó. ¿Para qué quiero a Cristo? Pero no. Pablo sabía que Cristo ya no vivía en él. Perdón, más dijo Pablo, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, aleluya. Y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se va para allá.
¿Por qué? Porque ya, hermano, el evangelio es un cambio. Cristo es un cambio, aleluya. La palabra va a producir un cambio en la vida de la persona. Eso es lo que quiere oír el enemigo. No, así estás bien, no te preocupes, ¿verdad? Es que esos pastores, todos quieren que seamos santos como los pastores. No, hombre, iglesia. Yo no quiero que sea como yo, quiero que sea, hermano, como Cristo, aleluya. Quiero que sea la imagen de Dios, no como yo. Ese es el evangelio. Llevarlo a Cristo. Y Pablo llevó a los Gálatas a Cristo para que ellos pudieran desarrollar todo eso. Se tiene que predicar la palabra. El Salmo 119 dice: ¿con quién limpará el joven su camino? Con guardar su palabra. Dice el versículo número 10, Salmo 119, 9 en adelante: con todo mi corazón he buscado y no me dejaste desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda la riqueza. Aleluya. 15: en tus mandamientos meditaré, consideraré tu camino, me regocijaré en tus estatutos, no me desviaré de tus palabras. Amén. Salmo 119, para los que están anotando, del versículo número 9 en adelante. Qué bello es meditar en la palabra de Dios. Amén. Para no pecar, para no caer, hermanos, para mantenernos. Dice el Salmo 119, 97: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella mi meditación. Perdón, me metí a otro punto, que ya estoy en el otro punto, que es desarrollar una vida de la palabra, perdón. Ya con esto termino, pásale a Abraham. No vi el subtema. No solamente, hermano, Dios me va a hablar como leer la palabra. Me va a hablar leyendo la palabra. Me va a hablar con la predicación de la palabra. Pero también, hermano, tengo que desarrollar una vida de la palabra. O sea que tengo que vivir la palabra. Y usted está armando una buena espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El salmo lo leí muy rápido porque pensé que era de la predicación, iglesia. Pero el Salmo 119 habla de un caminar en la palabra, de cómo tengo que meditar y caminar en esta palabra. Vivir esta palabra. No solamente guardarla, atesorarla, que ahí viene lo que es meditación, y no toqué mucho ese tema. Pero también la tenemos que meditar, guardar, pero también memorizar la palabra. ¿Por qué? Porque va a venir el embate y usted se va a acordar de la palabra. Es más, quiere que le diga una cosa. Casi, no le voy a decir siempre, pero casi siempre Dios le va a dar una palabra que vamos a tener que usar. Y de repente alguien le puede decir: mi hermano, me acaba de hablar Dios. Y usted dice: no, pues yo lo había leído, ¿verdad? No se burle ni diga eso, porque a veces uno dice: apenas te diste cuenta. No sea así. Pasaste de noche, brother. Se ve que no estudias la palabra. Cállese la boca mejor. Porque es Dios dando una palabra para esa persona. Pero qué bonito es que cuando viene el embate, viene la prueba, viene cuando usted va a tener que defenderse, Dios ya lo armó para poder defenderse de eso. Si no lee la palabra, si no la atesora, si no la medita, si no la oye,
¿de dónde va a agarrar palabra para defenderse? Es donde empezamos a agarrar y rascar por todos lados. Quiero ir con el psicólogo, quiero ver esto, quiero ver lo otro, quiero ver aquello. Y usted va a querer hacer cosas en desesperación. ¿Por qué? Porque no está sentado en la palabra. Y a mí me puede decir, hermano, yo soy una mujer de oración, un hombre de oración. Gloria a Dios que sea un hombre, mujer de oración, pero necesita también la palabra. Es como si usted se quisiera usted crecer con pura agua. No, también necesita la comida. Pablo le dice, desear la leche espiritual no adulterada. Y usted, hermano, a veces yo he oído, ¿verdad? No usted, ¿verdad? Digamos que en otra iglesia, cuando le dicen, cuando están bebés, hay que darles leche espiritual. No, la leche espiritual no adulterada es para todos. Para todos. No solamente para los niños, bebés o los que acaban de nacer en el evangelio, es para todos. Para eso es la leche espiritual no adulterada. ¿Cómo nos vamos a defender? Con la espada del Espíritu, pero tenemos que armarnos. Tenemos que desear que Dios nos hable. Que Dios nos hable. Que Dios hable a mi vida. ¿Para qué? Para poderme llenar con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Un día cuando empecé en el camino de Dios, yo entendí que tenía que atesorar la palabra. De inmediato lo entendí. Y lo entendí con una vivencia. Tenía poco en el evangelio. Estaba recién lleno del Espíritu Santo. Cuando de repente en oración en la oración en la madrugada y en la iglesia tuve mi primer visión. Y vi a un hermano con una calavera que le salía de una cabeza. Y yo dije, Padre, ¿qué es eso, verdad? Y empecé a orar, Señor, tendrá cáncer, tendrá un tumor, ¿qué tendrá, verdad? Yo no entendía reglas y empecé a orar, y empecé a orar, y empecé a orar. Se acabó el culto, de las 5 de la mañana, y llegué a mi casa, hermano, y me puse a limpiar ahí en mi trabajo. Y cuando estaba limpiando ahí en el trabajo, de repente me habla el Espíritu Santo y me dice, tienen problemas matrimoniales. Y yo dije, ¿cómo yo, un nuevo convertido, le voy a hablar a un hermano que nada más le hago así en la iglesia? Y le voy a decir, hermano, ¿tienes problemas matrimoniales? Mira, Dios me habló. Y dije, no, yo no sabía qué hacer, ¿verdad? Y luego le hablé a la hermana Linda Olvera, que era mi maestra espiritual, aleluya. Y le hablé y no me contestó, ¿verdad? Y yo dije, ay, ¿ahora cómo le voy a hacer? Y andaba todo desesperado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y yo me acuerdo que le dije al Señor, Señor, voy a orar. Si quieres que haga algo, pónmelos enfrente. Pónmelos enfrente. Eso era cuando no entendía, iglesia. Ahora al Señor ya no le digo, pónmelos enfrente. Porque yo no puedo tentar al Señor Dios. Si Dios me habla, lo tengo que hacer. Pero en aquel entonces yo no entendía muchas cosas. Pero bien que no entendía, yo le dije, Señor, pónmelos enfrente. ¿Y qué creen, hermano? Día miércoles, ¿verdad? Porque eso fue miércoles en la madrugada. El día miércoles en la iglesia, cuando entro, yo no me acuerdo que le comenté a mi esposa, estemos orando. Cuando entramos, me dice mi esposa, mira quién está ahí. Y volteé a ver al hermano que estaba atrás. Gloria a Dios que estaba en la iglesia, separándose, pero en la iglesia. Y la hermana allá enfrente, separándose, pero en la iglesia. Y yo le dije al Señor, pónmelo enfrente. Pero me lo puso de lado. Y yo dije por dentro, no, yo te dije que enfrente, ahí está a un lado. Y volvió la voz del Espíritu que me dijo, voy a orar por él cuando se acabó el culto. Y ahí voy. Y empecé a orar, ¿verdad? Por él. Y le empecé a decir, Señor, tócalo. Y empecé a llorar cuando el Espíritu Santo me habló y me dijo, reprende demonios. Y yo empecé, Señor, suelta.
Libértalo, ¿verdad? Y yo qué iba a saber de liberación, hermano. Pero el Espíritu lo sabe todo. Él estaba agarrado, hermano, en la banca, así, un hombre grande, ponchado, hermano. Estaba así agarrado y no me estaba volteando para enfrente así. Y el pastor allá ministrando en el altar. Estaba así. Y cuando empecé a orar por él, de repente le hizo. Y cuando le hice, empezó a llorar. Se quebrantó. Yo le dije, pásate, brother, a que te reconcilies con Dios. Yo nomás le agarré su brazo así, le dije, pásale, tranquilo, ¿verdad? Después él me testificó que sintió una mano muy fuerte que lo jaló. Dije, yo más fuerte que esto, ¿cuándo? Y en aquellos años su pastor era, hermano, talla 30. Y le hice así, mi flaco que estaba, y nomás le hice así, y se hizo así. Y luego yo le puse la mano así atrás, hermano, y él iba haciéndose para atrás. Dice, aleluya. Y él iba a decir cómo me decía, y a lo mejor sabe quién es, pero mejor no lo digo. Y me dijo, brother, yo me estaba echando para atrás, no sentía. Dije, no, yo nomás sentía que ibas un poquito, pero pues yo le puse la mano atrás, hermano. Era porque Dios lo llevaba al altar. Y de repente, antes de hincarse, el Señor me dice, proclama victoria. Y grité, victoria. Y cuando grité victoria, y él cayó, y cayó la gloria de Dios, y se reconcilió. Y de ratito ya estaba ahí la esposa y él ahí los dos moqueando. Dije, ay, gloria a Dios, ¿verdad? Y ya después me testificó, ya le testifiqué, y se reconciliaron, hermano, y fueron felices para siempre. Pero eso fue miércoles. El día jueves amanecí con él aquí en el oído. Y me puse a llorar, a orar. Señor, ¿qué estoy oyendo? Y de repente quería leer la Biblia y ya no podía. Y me estaba turbando el vigilia, viernes. Le pregunto al copastor en aquel entonces, ya le dije quién era, Padre de la Gloria, pero ni modo. Le comenté al brother y le dije, hermano, me está pasando esto y esto. Y dijo, ¿qué? A ver, te espero en la oficina, ¿verdad? Y eran las vigilias se acababa a las 5 de la mañana con menudo en aquellos años, hermano. Que vuelvan esas vigilias, ¿verdad? No el menudo. A las 5 de la mañana. Y ahí estaba, hermano. Y me metió a la oficina y me puso una regañada. Dijo, ¿quién te mandó a poner mano? Dije, el Señor. No pudo haber sido el Señor, me dijo. No pudo haber sido Él. ¿Quién te mandó? Y luego me empezó a platicar gente que quedó más endemoniada que el endemoniado por andar poniendo manos. Y yo no necesitaba una palabra de esas, iglesia. Y yo tenía temor. ¿Y qué cree? Me metió más temor. Y yo decía, ¿qué hice? Y hermano, o sea que los demonios de ese hombre se me metieron. Se te pudieron haber metido por andar ahí poniendo manos. Mira, Samael, yo vi gente que quedó loca, vi gente que esto. Por eso usted, cuando haga eso, déjeselo a la gente espiritual, a la gente que tiene tiempo, porque solamente esa gente sabe. ¿Usted qué va a saber de nuevo? Dije, hermano, es que Dios me lo mostró en visión. Es que nunca te mandó a poner manos. Le dije, sí, y fue libre. No, hermano. Me dijo, tengo que salir porque alguien iba a predicar, y salió a oír, ¿verdad?, quién iba a predicar. Y me dijo, ¿está claro? Le dije, más claro que ni el agua. Sí, hermano, a veces las vigilias uno anda batallando. No, hermano, yo ahí estaba con el corazón a mil. Dije, ¿qué hice? Padre, ¿y qué cree que seguía oyendo aquí? Me levanté cuando ya nos despedíamos. Le dije, hermano, ¿puede orar por mí? Porque todavía sigue oyendo. Dijo, ándele. Y luego dijo, hermanos, oremos por hermanos Chavira, porque ahí anda imponiendo manos este muchacho y ya lo está atormentando un demonio. Vamos a orar que Dios tenga misericordia de él, o sea, de mí. No para que Señor, no, para ver que Dios tenga misericordia de él. Y oraron por mí, hermano. Pues esa oración, ¿dónde iba a llegar? No iba a llegar ni al cielo, hermano. ¿Y qué cree que me llegué a mi casa oyendo? Día sábado me levanté, hermano, no podía dormir. Andaba mi esposa, come algo. Le digo, es que tengo esa cosa que y hermano, yo andaba desesperado. Y luego en esa célula, hermano, día sábado yo era el anfitrión.
no, bueno, nosotros éramos el anfitrión, ¿verdad? Y habíamos quedado en la parte de arriba, el apartamento de arriba era una célula de jóvenes y abajo teníamos la de adultos. Y dijimos, nos juntamos y ahí un ladito, hermano, ahí entre la Marsalis y la Jefferson, ahí está algo de la ciudad y ahí hay así como un zacatito, hermano. De los apartamentos corrimos una extensión. El hermano Félix empezó a tocar esas con el bajo sexto, hermano, puras de Paulino Bernal, hermano. No, donde la gente empezó a salir, aleluya. Pero estábamos ahí poniendo las sillas y todo. Yo estaba con ese temor y y yo dije, ¿qué está pasando? Y me tiré de rodillas y yo le empecé a decir al Señor, Señor, tú me mandaste. Tú me mandaste. Yo estaba a gusto, pero tú me mandaste. ¿Cómo esta cosa va a poder más que tú? Quítamelo. Y voy a más y no me acordaba lo que me ha dicho el hermano, de que te vas a endemoniar. Y si te pudo haber endemoniado. Y me explicó de la casa limpia. Tú tenías tu casa limpia, pero no solamente regresó tu demonio, sino el del hermano. Y hermano, y como era alguien que conocía escritura, pues yo le creía todo. Hasta que de repente yo le dije, Señor, si tú no me hablas, yo no sé cómo le voy a hacer. Y mi primer texto bíblico, hermano, esa vez que usted abre la Biblia acá, ¿verdad? Ya no me funcionó hasta que un día decía generación de víboras. Dije, ay no, aquí Dios no me está hablando, ¿verdad? Pero le hablé. Y cuando le hice así, hermano, se abrió la Biblia, Salmo 27, versículo número 1. Y leí, en mi vida había leído ese texto, iglesia. Yo no conocía ese texto, estaba recién convertido, no lo había oído ni nada más. El único salmo que me sabía era Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque los de las rutas lo traían ahí, ¿verdad? Con la de los bukis y con la de las rancheras, pero Jehová es mi pastor. Es lo único que me sabía, el único salmo que me sabía. Porque la iglesia católica aquí te van a estar enseñando Biblia. Yo le dije, Señor, háblame. Salmo 27:1. Y de repente leo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe alrededor, no temeré. Aleluya. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Cuando llevé en el versículo 4, hermano, tuve que cerrar mi Biblia, aleluya, porque sentí el poder de Dios ahí en el parque donde estábamos, ahí a un lado de los apartamentos, y empecé a alabar a Dios y decirle gracias, Señor. Y cuando entendí la palabra, yo le dije a eso que oía, le dije, Jehová es mi luz y mi salvación, no te tengo miedo, aleluya. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Y qué cree que pasó en la iglesia? Se fue. Tuve que sacar la palabra para defenderme. Y le dije, Jehová es la luz de mi salvación. Sigue rugiendo, diablo, aleluya. Si Dios me mandó a hacer algo, lo voy a hacer, porque cuando Él te manda, Él te respalda, aleluya. Y no hay arma forjada en contra de los hijos de Dios, aleluya. Todo va a ser bien, aleluya. Oh iglesia, Jehová es mi luz y mi salvación. Que tiene que venir el temor, yo me acuerdo y digo, Jehová es mi luz y mi salvación. Yo no te voy a tener temor, aleluya. Cuando viene la escasez, yo siempre clamo ese versículo que dice, el rey David, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y Señor, tú vas a suplir, aleluya. ¿Por qué? Porque tú amas a los tuyos, aleluya. Y viene, hermano, de suplir, aleluya. Y en vez de salir corriendo a buscar otro trabajo, no, me tiro de rodillas. ¿Cuántas veces mi esposa al ver la escasez me dijo, amor, déjame, voy a trabajar? Yo le decía, ¿me ayudas más orando? Ahí está de testigo. ¿Me ayudas más orando? Tírate de rodillas, creámosle a Dios. Ponle atención a los niños. Yo para qué quiero camionetas, para qué quiero casas. Sí, va a haber problemas en los hogares, que los hijos andan todos por ningún lado. ¿Por qué? Porque les dimos de todo. No, hay que darles a Cristo, hay que instruirlos, hay que guiarlos en el camino del Señor. Todo lo demás va a venir por añadidura, iglesia. Y todo ha venido por añadidura. Todo ha venido por añadidura. ¿Por qué? Porque Dios
es fiel, aleluya. No va a dejar caer su palabra a tierra, aleluya. Si Él ya habló, lo va a hacer, aleluya. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, aleluya. Créale a Dios, saque la espada, aleluya, y pelee. Defiéndase con la palabra de Dios. Como este testimonio le puedo dar, pero estoy dando el primero. Yo dije, y de repente no le digo que abría la Biblia, háblame. Ay, no, pero ¿por qué no me estás hablando? Porque, hermano, va a jalar una vez, va a jalar dos veces, porque no entendemos. Pero después me entendí que tengo que leerla, meditarla, que llegue al corazón, que cuando voy yo a la iglesia, oír la palabra. Ahorita los cultos, hermanos, son 2 horas de cantos y 15 minutos de predicación. Vamos a traer un avivamiento. ¿Por qué? Porque viene el grupo fulano de tal. ¿Dónde ha habido un avivamiento por un grupo musical? Si usted me lo dice, hermano, hacemos un concierto mañana. Yo le he dicho a todos esos que andan ahí tras de los conciertos y tras de los grupos y están haciendo, son idólatras. Son idólatras. Es que Dios me habló. Idólatra, te habla con un canto de uno que te está cobrando, y la Biblia que es gratis. Háblame Dios. Y el Señor diciéndote, búscame, léeme. ¿Quieres que te hable? Ahí te va. ¿Quieres que te hable? Llega a los cultos, pon atención, medita, oye predicaciones de siervos de Dios, oye, y va a ser tu espíritu vivificado. Te vas a armar. ¿Por qué? Porque cuando venga la lucha vas a estar armado. Amén, aleluya. Allí Dios me mandó a la guerra sin fusil, pero después me dio el fusil, me dio la espada, me capacitó. ¿Por qué? Porque cuántas veces no he tenido yo que recitar ese salmo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Cuando vino COVID, ¿cuántas veces no tuve que decir Jehová es mi luz y mi salvación? Pero estás enfermo, pero tu esposa está casi para desmayar. Jehová es mi luz y mi salvación. Iglesia, ármese. Y que el enemigo no le robe la palabra. Hay bendición, mucha bendición, pero nos tenemos que armar con la palabra del Espíritu, con la espada del Espíritu, perdón, que es la palabra de Dios. Póngase en pie. Yo no sé por lo que estás pasando, o has pasado, o vas a pasar, pero lo que sí sé, iglesia, es que a mí me encantaría, ¿verdad?, que la Biblia dijera, ¿verdad?, problemas de estos aquí, como si fuera un diccionario, ¿verdad?, agarrarlo de la y la ve a ver. La Biblia no es así, pero en la Biblia hay todo, pero tenemos que leerla, ponerle tiempo en oración, súplica, meditarla, guardarla, oírla y ponerla por obra. Camine en el camino de Dios, que es la palabra, y se va a armar. ¿Qué es lo que necesita el día de hoy? Dios tiene una palabra para su vida, para que hoy usted suelte la carga y confíe en Dios. Confíe en Dios. Créale a Dios. Cuando viene el ataque económico, lo primero que hacemos es recortar el diezmo, recortar lo que es de Dios. No haga eso, no lo haga, porque se está hundiendo más. Créale a Dios. A Dios le da lo suyo y le va a rendir lo demás. Y puedo pasar aquí gente a testificar que me ha testificado eso,
que yo sin predicarlo ni decirle, hermano, pero lo pusieron por obra y Dios abrió las ventanas de los cielos. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es no creerle a Dios. Creámosle a Dios. Y no solamente en eso, iglesia, sino en la enfermedad, sino en la desesperación, en el temor. Cualquiera sea su caminar o su paso, está ahí la palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, gracias.